Parte 1. El descubrimiento que reescribe la astronomía. Acabamos de confirmar algo que cambiará para siempre nuestra comprensión del hogar cósmico que habitamos. En septiembre de 2025 llegaron los datos finales de la misión Gaia. Y lo que revelan está obligando a reescribir cada manual de astronomía que se haya publicado en las últimas 5 décadas. Después de 12 años de observaciones ininterrumpidas desde el punto de Lagrange 2, esta sonda espacial europea completó el censo estelar más preciso jamás realizado por la humanidad. Y sus conclusiones son absolutamente revolucionarias. Durante más de medio siglo, la comunidad científica internacional ha sostenido con absoluta certeza que el diámetro de la Vía Láctea alcanza aproximadamente 150.000 años luz. Esta cifra se repite incansablemente en documentales científicos, publicaciones académicas, libros de texto universitarios y conferencias astronómicas alrededor del mundo. Ha sido el consenso absoluto e incuestionable durante décadas enteras. Generaciones completas de astrónomos fueron educados con este número grabado en piedra. Pero ahora sabemos que estábamos profundamente equivocados. Los nuevos cálculos basados en los datos de Gaia confirman de manera irrefutable que nuestra galaxia posee un diámetro real de 200.000 años luz. Esto significa que hemos subestimado las dimensiones verdaderas de nuestro hogar galáctico en un impresionante 33% durante generaciones enteras de investigación astronómica. No se trata de un simple ajuste numérico menor o una corrección técnica de cálculos previos. Estamos ante una revolución completa en nuestra comprensión fundamental del cosmos que habitamos. Si te atrae desentrañar los secretos más profundos del universo, acompáñanos en Explorador del Infinito. Únete a una comunidad que contempla el cosmos con curiosidad y calma, y descubre nuevas perspectivas que amplían tu manera de entender el espacio y nuestro lugar en él. Cada día compartimos nuevos hallazgos, reflexiones e historias que acercan un poco más el misterio del infinito. Si la Vía Láctea es significativamente más extensa de lo que calculábamos durante todos estos años, entonces absolutamente todo lo que creíamos saber debe cambiar. La cantidad total de estrellas que alberga en su estructura, el número de planetas con potencial real para desarrollar vida compleja, las probabilidades estadísticas de encontrar civilizaciones extraterrestres inteligentes, e incluso nuestra posición relativa en la jerarquía gravitacional del universo local. Cada parámetro fundamental de la astronomía galáctica debe ser recalculado completamente desde cero. La misión Gaia logró mapear las posiciones exactas y los movimientos tridimensionales de 2.000 millones de estrellas individuales con una precisión que literalmente desafía toda lógica humana intuitiva. Para comprender realmente qué significa esta precisión extraordinaria en términos que podamos visualizar, imagina poder medir con exactitud el grosor de un solo cabello humano desde una distancia de 1.000 kilómetros. Esa es literalmente la escala de exactitud que estamos discutiendo aquí. Durante 12 años consecutivos sin interrupción, esta nave espacial fotografió sistemáticamente el firmamento completo cada 6 horas exactas, construyendo meticulosamente el atlas estelar tridimensional más detallado, preciso y completo jamás creado por nuestra civilización en toda su historia. Pero lo verdaderamente revolucionario del trabajo de Gaia no son solo las mediciones en sí mismas, por impresionantes que sean, sino el método completamente nuevo e innovador que los científicos desarrollaron específicamente para determinar dónde termina realmente una galaxia en el espacio. Los investigadores denominaron a este método revolucionario Radio R1 y se fundamenta en identificar con precisión el punto exacto donde la densidad estelar cae dramáticamente hasta alcanzar un valor específico. Una masa solar por parsec cuadrado. Es comparable a encontrar el límite real y definido de una ciudad metropolitana, midiendo exactamente dónde las luces urbanas se vuelven tan escasas y dispersas que ya no puede considerarse razonablemente parte del área metropolitana propiamente dicha.
Utilizando esta técnica innovadora y rigurosa, 3 equipos completamente independientes de astrónomos trabajando en Estados Unidos, Europa y Australia confirmaron exactamente las mismas mediciones empleando métodos y análisis completamente diferentes entre sí. No existe absolutamente ningún margen para error experimental o sesgo metodológico. Los números son indiscutibles, convergentes y verificados múltiples veces. La Vía Láctea mide definitivamente 200.000 años luz de diámetro. Pero la sorpresa más impactante y revolucionaria de todas aún estaba por revelarse completamente. Al recalcular la masa total de nuestra galaxia basándose cuidadosamente en estas nuevas dimensiones expandidas, los astrónomos descubrieron algo que está generando ondas de choque a través de toda la comunidad científica internacional. Desde los observatorios más pequeños hasta las instituciones más prestigiosas del mundo. La Vía Láctea es 32% más masiva que Andrómeda. Déjame repetir esto lentamente para que comprendas la magnitud absoluta de este descubrimiento revolucionario. Nuestra galaxia, la que durante generaciones considerábamos como la hermana menor y secundaria de Andrómeda, es en realidad significativamente más masiva, más grande y más dominante gravitacionalmente que ella. Durante generaciones enteras de investigación astronómica, hemos considerado a Andrómeda como nuestra galaxia hermana mayor, la estructura claramente dominante del grupo local de galaxias, del cual formamos parte, junto con varias decenas de galaxias más pequeñas. Los textos científicos la describían consistentemente como la galaxia principal, la más grande y la más importante de nuestro vecindario cósmico inmediato. Pero resulta que estábamos completamente equivocados. Éramos nosotros quienes dominamos gravitacionalmente esta región del espacio. Somos la galaxia principal, no la secundaria. Esta revelación extraordinaria está forzando una reconsideración completa y profunda de toda la dinámica conocida de nuestro entorno cósmico local. Si la Vía Láctea posee significativamente mayor masa que Andrómeda, entonces todas las predicciones detalladas sobre nuestra futura colisión galáctica inevitable, programada para ocurrir dentro de aproximadamente 4.500 millones de años, necesitan ser completamente recalculadas y reformuladas desde sus fundamentos. No seremos absorbidos pasivamente por una galaxia más grande, más masiva y gravitacionalmente dominante como se pensaba. Seremos nosotros quienes absorberemos activamente a Andrómeda en una fusión cósmica espectacular, donde la Vía Láctea será el componente gravitacionalmente dominante que dictará la estructura final de la galaxia resultante. La precisión absolutamente extraordinaria de Gaia es tan notable y sin precedentes que ha logrado detectar con exactitud el movimiento individual de millones de estrellas específicas a través del espacio tridimensional, permitiendo a los astrónomos predecir con confianza sus posiciones futuras exactas durante miles de años hacia adelante en el tiempo. La sonda no solo midió dónde están ubicadas las estrellas en este preciso momento, sino también hacia dónde se dirigen exactamente, a qué velocidad específica se desplazan y cómo sus órbitas complejas alrededor del centro galáctico masivo evolucionan y cambian con el transcurso inexorable del tiempo cósmico. Cada una de estas 2.000 millones de mediciones estelares individuales revela una pieza crucial del rompecabezas cósmico más grande, más complejo y más ambicioso jamás ensamblado por la humanidad en toda su historia como especie tecnológica. Y cuando todas estas innumerables piezas se conectan cuidadosamente y se analizan en conjunto mediante supercomputadoras, revelan una Vía Láctea que es simultáneamente más vasta, más compleja, más dinámica y más misteriosa de lo que jamás habíamos imaginado en nuestras teorías más ambiciosas y especulativas. Los observatorios terrestres más poderosos y avanzados del planeta han confirmado meticulosamente estos datos mediante observaciones completamente independientes y rigurosas. El Very Large Telescope, ubicado en las alturas del desierto de Atacama en Chile, los gemelos telescopios Keck,
posicionados en la cima del Mauna Kea en Hawái, el impresionante Gran Telescopio Canarias en las Islas Canarias e incluso revolucionario James Webb Space Telescope desde su órbita solitaria en el espacio profundo, todos han verificado independientemente las mediciones fundamentales de Gaia, utilizando metodologías completamente diferentes y análisis independientes. No queda absolutamente ninguna duda científica razonable. Hemos estado viviendo toda nuestra existencia como especie en una galaxia mucho más grande, más masiva y más compleja de lo que creíamos durante toda nuestra historia como civilización tecnológica. Pero este descubrimiento fundamental plantea preguntas aún más profundas, más perturbadoras y más filosóficas. Si hemos estado tan dramáticamente equivocados acerca de algo tan básico y fundamental como el tamaño real de nuestro propio hogar galáctico, ¿qué otros secretos cósmicos absolutamente fundamentales hemos estado pasando por alto sistemáticamente durante décadas de investigación? ¿Qué otras suposiciones básicas que damos por sentadas sobre la estructura del universo necesitan ser completamente revisadas y reformuladas? Los datos de Gaia llegaron en el momento absolutamente perfecto de nuestra historia como civilización tecnológica avanzada. Tenemos ahora, por primera vez en la historia humana, la capacidad computacional necesaria para procesar efectivamente esta cantidad verdaderamente astronómica de información compleja. Pero también han llegado precisamente en un momento crucial, cuando más desesperadamente necesitamos comprender nuestro verdadero lugar en el cosmos y nuestra relación real con las estructuras galácticas gigantescas que nos rodean. Porque lo que estos datos revelan sobre la estructura interna y el comportamiento dinámico de la Vía Láctea va muchísimo más allá de simples mediciones técnicas de tamaño y masa. Nuestra galaxia no solo es más grande de lo que pensábamos ingenuamente, es fundamentalmente diferente, más compleja y más misteriosa que todo lo que creíamos entender sobre ella. Y lo que Gaia detectó a continuación en sus datos dejó completamente atónita a toda la comunidad científica mundial. Parte 2. La gran ondulación galáctica. Gaia detectó algo completamente impensable, algo que ningún astrónomo había predicho en sus modelos teóricos más ambiciosos. Una ola gigantesca y masiva ondulando continuamente a través del disco galáctico entero. Mientras los astrónomos de todo el mundo celebraban efusivamente el descubrimiento del verdadero tamaño expandido de la Vía Láctea, los algoritmos sofisticados de análisis de inteligencia artificial que procesaban meticulosamente los datos encontraron algo aún más extraordinario y revolucionario oculto profundamente en la información acumulada durante estos 12 años consecutivos de observación sistemática. Algo que absolutamente nadie esperaba encontrar y que está revolucionando completamente nuestra comprensión fundamental de cómo funciona realmente una galaxia espiral como sistema dinámico. La Vía Láctea definitivamente no es la estructura estática, tranquila y estable que habíamos imaginado ingenuamente durante décadas enteras de investigación astronómica. Es un organismo cósmico genuinamente dinámico, vibrante y en constante movimiento que literalmente está ondulando de manera similar a las olas del océano terrestre, pero en una escala espacial que desafía absolutamente toda comprensión humana. Intuitiva. Los datos precisos de Gaia revelan patrones complejos de movimiento estelar que sugieren inequívocamente la existencia de ondas gravitacionales masivas propagándose continuamente a través del disco galáctico completo. Ondas tan gigantescas y extensas que abarcan literalmente decenas de miles de años luz de extensión total. Para visualizar esto adecuadamente, imagina arrojar una piedra verdaderamente gigantesca en un lago perfectamente calmado y cristalino. Las ondas concéntricas se propagan inevitablemente desde el punto exacto de impacto en círculos concéntricos cada vez más grandes y amplios, perturbando la superficie tranquila del agua
durante kilómetros en todas direcciones. Ahora multiplica esa escala visual por factores verdaderamente astronómicos e inimaginables. Reemplaza mentalmente el agua líquida con aproximadamente 400.000 millones de estrellas masivas individuales, cada una con sus propios sistemas planetarios. Y tendrás apenas una idea aproximada de lo que está sucediendo en nuestra galaxia exactamente en este preciso momento mientras lees estas palabras. Los científicos han identificado con certeza al menos 3 ondas gravitacionales principales y distintas propagándose continuamente a través del disco galáctico completo a velocidades que varían significativamente desde 50 hasta 200 kilómetros por segundo. Estas velocidades pueden parecer absolutamente extremas e increíbles según los estándares terrestres con los que estamos familiarizados, pero en términos galácticos y cósmicos, representan perturbaciones relativamente lentas y graduales que han estado viajando de manera persistente durante cientos de millones de años consecutivos a través del espacio intergaláctico. La onda más prominente, más grande y más claramente definida, bautizada apropiadamente como la Gran Ondulación, por el equipo internacional de astrónomos que la descubrió inicialmente, se extiende desde aproximadamente 15.000 años luz de distancia, del centro galáctico supermasivo hasta más allá de nuestra propia posición actual en la galaxia. Esta ondulación gigantesca y masiva está afectando directamente los movimientos orbitales de literalmente miles de millones de estrellas individuales, alterando sus órbitas de maneras sutiles pero definitivamente medibles con la precisión extraordinaria de Gaia. Pero surge inmediatamente una pregunta absolutamente fundamental. ¿Qué fenómeno cósmico puede crear ondas de esta magnitud verdaderamente colosal en una galaxia entera? La respuesta nos lleva inevitablemente hacia uno de los eventos más violentos, destructivos y espectaculares que ocurren regularmente en el cosmos observable: las colisiones galácticas masivas. Los análisis computacionales detallados realizados mediante supercomputadoras sugieren fuertemente que estas ondas gravitacionales son las cicatrices persistentes y duraderas de encuentros cósmicos antiguos y violentos. Colisiones directas con galaxias satélite más pequeñas que ocurrieron hace entre 500 millones y 2.000 millones de años en el pasado distante. Cuando una galaxia enana más pequeña penetra violentamente a través del disco de una galaxia espiral más grande como la nuestra, no simplemente desaparece instantáneamente como podríamos imaginar ingenuamente. Su masa gravitacional considerable actúa como una perturbación masiva que genera ondas que se propagan hacia afuera en todas direcciones. Similar a como una piedra gigante lanzada en un estanque tranquilo, crea ondas que persisten durante mucho tiempo después del impacto inicial. Pero en el caso de estructuras galácticas, estas ondas pueden persistir durante cientos de millones de años, propagándose repetidamente de un lado a otro del disco galáctico. Los investigadores han identificado específicamente al menos 2 candidatos principales para estos eventos de colisión históricos que generaron las ondas que observamos actualmente. El primero es la galaxia enana de Sagitario, que actualmente está siendo literalmente destrozada y devorada por la gravedad inmensa de la Vía Láctea en un proceso de canibalismo galáctico que continúa exactamente ahora mismo. El segundo candidato es una galaxia aún más antigua que fue completamente absorbida hace aproximadamente 2.000 millones de años, dejando únicamente estas ondas gravitacionales como evidencia fantasmal de su existencia previa. Pero las ondas en sí mismas son solo una parte de esta historia extraordinaria. Lo verdaderamente fascinante y revolucionario es lo que estas ondas nos revelan sobre la estructura interna y la composición real de nuestra galaxia. Porque la manera exacta en que estas ondas se propagan, su velocidad específica de propagación, y cómo afectan diferencialmente a las estrellas en diferentes regiones del disco galáctico, nos proporciona información invaluable sobre la distribución de la materia oscura invisible. La materia oscura, esa sustancia misteriosa e invisible que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo observable, no emite absolutamente ninguna luz detectable
ni radiación electromagnética de ningún tipo. No podemos observarla directamente con ningún telescopio existente, sin importar cuán poderoso o sofisticado sea. Pero podemos detectar inequívocamente su presencia a través de sus efectos gravitacionales masivos sobre la materia ordinaria visible que sí podemos observar. Las ondas detectadas por Gaia se comportan exactamente como las ondas en un medio material complejo, donde diferentes regiones tienen densidades variables. En regiones donde la concentración de materia oscura es mayor, las ondas se propagan de manera diferente, más lenta o más rápida, dependiendo de la configuración específica de la densidad material. Al analizar meticulosamente estos patrones de propagación de ondas, los astrónomos están creando efectivamente el primer mapa tridimensional detallado de la distribución de materia oscura en nuestra galaxia. Y lo que este mapa emergente revela es absolutamente sorprendente. La materia oscura no está distribuida uniformemente en una esfera simétrica alrededor del centro galáctico, como sugerían los modelos teóricos más simples. En cambio, muestra una estructura compleja, grumosa e irregular, con concentraciones masivas en ciertas regiones específicas y relativas deficiencias en otras áreas. Particularmente intrigante es el descubrimiento de lo que los investigadores están llamando corrientes de materia oscura. Regiones elongadas y filamentosas donde la densidad de materia oscura es significativamente mayor que en las áreas circundantes. Estas corrientes parecen conectar diferentes estructuras galácticas, actuando potencialmente como autopistas gravitacionales a lo largo de las cuales la materia ordinaria fluye preferentemente. Pero hay algo aún más extraño y completamente inesperado en estos datos. En ciertas regiones específicas del disco galáctico, las ondas parecen comportarse de maneras que no pueden explicarse completamente mediante nuestros modelos actuales de física gravitacional. Incluso cuando incluimos la materia oscura en los cálculos, las estrellas en estas regiones anómalas se mueven de formas que sugieren la presencia de estructuras gravitacionales adicionales que simplemente no deberían estar allí según nuestra comprensión actual. Algunos astrónomos especulan cautelosamente que podríamos estar observando los primeros indicios de física más allá del modelo estándar. Fenómenos que requieren modificaciones fundamentales a nuestra comprensión de la gravedad misma, en escalas galácticas. Otros sugieren explicaciones más conservadoras, como la presencia de concentraciones inusuales de materia bariónica oscura, materia ordinaria que por alguna razón no emite luz detectable. La gran ondulación también ha revelado algo completamente inesperado sobre la historia dinámica de nuestra galaxia. Al rastrear hacia atrás en el tiempo cómo estas ondas han evolucionado, los astrónomos han reconstruido una cronología parcial de colisiones galácticas que la Vía Láctea ha experimentado durante los últimos 3.000 millones de años. Y resulta que nuestra galaxia ha sido mucho más violenta y dinámicamente activa de lo que nadie había imaginado previamente. Parte 3. El halo invisible y los secretos de la materia oscura. La materia oscura representa uno de los enigmas más profundos y desconcertantes de la física moderna contemporánea. Constituye aproximadamente el 85% de toda la materia existente en el universo observable, pero permanece completamente invisible para todos nuestros instrumentos de detección directa más sofisticados y avanzados. No emite luz de ninguna frecuencia electromagnética, no absorbe radiación, no refleja absolutamente nada. Su presencia se manifiesta únicamente a través de sus poderosos efectos gravitacionales sobre la materia ordinaria visible que podemos observar con nuestros telescopios. Durante décadas enteras de investigación intensiva, los astrónomos han sabido con certeza que la materia oscura existe y que rodea completamente nuestra galaxia en una estructura masiva denominada halo de materia oscura. Pero los detalles precisos de este halo invisible, su forma exacta, su distribución espacial específica y cómo interactúa dinámicamente con la materia ordinaria visible, han permanecido envueltos en misterio absoluto. Hasta ahora. Los datos extraordinariamente precisos de Gaia
combinados inteligentemente con las observaciones del movimiento de las ondas galácticas que acabamos de explorar, están permitiendo finalmente a los astrónomos mapear la estructura tridimensional del halo de materia oscura con un detalle sin precedentes en la historia de la astronomía. Y lo que están descubriendo está forzando una revisión completa y fundamental de nuestras teorías sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias en el universo. El halo de materia oscura de la Vía Láctea no es una esfera simétrica y uniforme como sugieren los modelos teóricos más simplificados que aparecen en los libros de texto introductorios. Es una estructura extraordinariamente compleja, dinámica e irregular, que se extiende mucho más allá de los límites visibles del disco galáctico que podemos fotografiar con nuestros telescopios ópticos. Las nuevas mediciones confirman que este halo invisible se extiende hasta aproximadamente 500.000 años luz desde el centro galáctico, lo que significa que es significativamente más grande que la galaxia visible en sí misma. Para ponerlo en perspectiva comprensible, si pudiéramos ver la materia oscura con nuestros ojos, la Vía Láctea parecería una estructura masiva que domina completamente el cielo nocturno, extendiéndose mucho más allá de lo que actualmente podemos observar con nuestros telescopios más poderosos. Pero lo verdaderamente fascinante no es solamente el tamaño colosal de este halo invisible. Es su estructura interna increíblemente compleja y detallada. Los datos de Gaia revelan que el halo no es homogéneo en absoluto. Contiene subestructuras, grumos, filamentos y corrientes de materia oscura que fluyen a través del espacio intergaláctico como ríos cósmicos invisibles. Particularmente intrigantes son las llamadas corrientes de marea de materia oscura, que los investigadores han identificado. Estas son regiones elongadas y filamentosas, donde la densidad de materia oscura es significativamente mayor que en las regiones circundantes. Se cree que estas corrientes son los restos gravitacionales de galaxias enanas más pequeñas, que fueron completamente destrozadas y absorbidas por la gravedad masiva de la Vía Láctea durante miles de millones de años de evolución galáctica. Cuando una galaxia enana se acerca demasiado a una galaxia espiral masiva como la nuestra, las fuerzas de marea gravitacionales comienzan a estirarla y deformarla violentamente. Primero, las estrellas exteriores son arrancadas brutalmente de la galaxia enana y esparcidas a lo largo de su órbita alrededor de la galaxia más grande. Pero la materia oscura, que constituye la mayor parte de la masa de cualquier galaxia, también es estirada de manera similar, creando estas corrientes largas y delgadas que persisten durante miles de millones de años después de que la galaxia enana original ha sido completamente destruida y asimilada. Gaia ha detectado al menos 60 de estas corrientes de marea distintas en el halo de la Vía Láctea, cada una representando los restos fantasmales de una galaxia satélite que fue devorada en el pasado distante. Algunas de estas corrientes son extremadamente antiguas, datando de más de 10.000 millones de años atrás, casi tan antiguas como la propia Vía Láctea. Otras son relativamente jóvenes en términos cósmicos, formadas apenas hace unos cientos de millones de años. Al estudiar meticulosamente estas corrientes de marea, los astrónomos pueden reconstruir la historia completa de canibalismo galáctico de la Vía Láctea. Pueden determinar cuántas galaxias satélites fueron absorbidas, cuándo ocurrieron exactamente estas fusiones, qué tan masivas eran las galaxias devoradas y cómo estos eventos de fusión afectaron la evolución estructural de nuestra propia galaxia a lo largo del tiempo cósmico. Y los resultados de estos análisis son absolutamente sorprendentes. Resulta que la Vía Láctea ha sido una devoradora voraz y agresiva de galaxias más pequeñas durante toda su existencia. Los investigadores estiman que nuestra galaxia ha absorbido y asimilado completamente al menos 200 galaxias enanas distintas durante los últimos 12.000 millones de años de su historia evolutiva. Algunas de estas galaxias devoradas eran estructuras sustanciales que contenían miles de millones de estrellas propias antes de ser destrozadas y absorbidas. Esta historia de canibalismo galáctico agresivo
no es única de la Vía Láctea. Los astrónomos ahora comprenden que prácticamente todas las galaxias espirales grandes crecieron hasta sus tamaños actuales principalmente mediante este proceso de fusión y absorción continua de galaxias más pequeñas. Es el mecanismo fundamental de crecimiento galáctico en el universo. Pero hay algo particularmente intrigante sobre la distribución espacial de estas corrientes de materia oscura en el halo de la Vía Láctea. No están distribuidas aleatoriamente como podríamos esperar si simplemente fueran los restos pasivos de fusiones galácticas antiguas. En cambio, muestran una estructura coherente y organizada que sugiere que están siendo moldeadas activamente por procesos dinámicos continuos que aún no comprendemos completamente. Algunos investigadores han propuesto una hipótesis fascinante y controversial. Sugieren que estas corrientes de materia oscura podrían estar actuando como autopistas gravitacionales que canalizan el flujo de materia ordinaria a través del halo galáctico. La materia bariónica, incluido el gas que eventualmente formará nuevas estrellas, podría estar fluyendo preferentemente a lo largo de estas corrientes de alta densidad de materia oscura, siendo guiada por sus campos gravitacionales intensificados. Si esta hipótesis es correcta, significaría que la distribución de materia oscura en el halo no solo refleja pasivamente la historia de fusiones galácticas pasadas, sino que está activamente influyendo y dirigiendo la formación continua de estrellas. En el disco galáctico actual, la materia oscura invisible estaría literalmente esculpiendo y moldeando la evolución de la galaxia visible de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Los datos de Gaia también han revelado otro aspecto completamente inesperado del halo de materia oscura. En ciertas regiones específicas, la densidad de materia oscura parece fluctuar de maneras que no pueden explicarse mediante nuestros modelos actuales de formación galáctica. Estas fluctuaciones anómalas de densidad podrían ser evidencia de subestructuras de materia oscura aún más pequeñas y compactas. Quizás incluso halos de materia oscura que nunca han contenido suficiente materia ordinaria para formar estrellas visibles. Estos halos oscuros serían esencialmente galaxias fantasma, estructuras gravitacionales masivas compuestas completamente de materia oscura, sin ningún componente visible detectable. Los modelos teóricos de formación de estructura cósmica predicen que deberían existir miles o incluso millones de estos halos oscuros orbitando alrededor de galaxias grandes como la Vía Láctea. Pero detectarlos directamente ha sido extremadamente difícil porque, por definición, son completamente invisibles. Sin embargo, los efectos gravitacionales sutiles que estos halos oscuros ejercen sobre las estrellas visibles cercanas podrían ser detectables mediante análisis cuidadoso de los datos de Gaia. Varios equipos de investigación están actualmente escaneando sistemáticamente los datos, buscando exactamente estas firmas gravitacionales características que revelarían la presencia de halos oscuros ocultos en el vecindario galáctico. El descubrimiento confirmado de incluso un solo halo oscuro tendría implicaciones profundas para nuestra comprensión de la naturaleza fundamental de la materia oscura. Confirmaría predicciones clave de los modelos cosmológicos actuales y proporcionaría restricciones cruciales sobre las propiedades físicas de las partículas de materia oscura que hasta ahora han eludido completamente la detección directa. Experimentos de laboratorio terrestres. Pero quizás el aspecto más intrigante de todo este trabajo sobre el halo de materia oscura es lo que revela sobre las conexiones entre nuestra galaxia y las estructuras cósmicas más grandes que la rodean. El halo de materia oscura de la Vía Láctea no existe de manera aislada en el espacio vacío. Está conectado mediante filamentos tenues de materia oscura a los halos de galaxias vecinas, formando parte de una red cósmica gigantesca que se extiende a través de todo el universo observable. Parte 4. 400.000 millones de estrellas y el censo cósmico. Los números son tan astronómicamente grandes que desafían completamente nuestra capacidad humana de comprensión intuitiva. 400.000 millones de estrellas, 400.000 millones de soles individuales, cada uno potencialmente con sus propios sistemas planetarios complejos.
cada uno con su propia historia evolutiva única que abarca miles de millones de años. Esta es la nueva estimación revisada del contenido estelar total de la Vía Láctea expandida y representa un aumento dramático y sustancial respecto a las estimaciones previas, que oscilaban entre 200.000 y 300.000 millones de estrellas. Para intentar visualizar esta magnitud verdaderamente incomprensible, consideremos algunos ejercicios mentales reveladores. Si dedicaras apenas un segundo de tu vida a contar cada estrella individual de la Vía Láctea, necesitarías aproximadamente 12.680 años trabajando sin parar, sin dormir, sin descanso alguno, contando continuamente cada segundo de cada minuto, de cada hora de cada día, para completar el censo completo. Eso es significativamente más tiempo que toda la historia documentada de la civilización humana desde la invención de la escritura. O consideremos otra perspectiva igualmente asombrosa. Si cada estrella de la Vía Láctea fuera representada por un solo grano de arena fina de playa, necesitarías aproximadamente 8.000 camiones de volteo completamente llenos hasta el borde para transportar toda esa arena. Podrías cubrir completamente toda la superficie de varios campos de fútbol profesionales con una capa de arena de varios metros de profundidad, usando solamente la cantidad de granos necesarios para representar cada estrella de nuestra galaxia. Pero los números astronómicos apenas están comenzando a revelarse en toda su magnitud abrumadora. Porque cada una de estas 400.000 millones de estrellas representa potencialmente un sistema solar completo similar al nuestro. Considerando que las observaciones recientes del telescopio espacial Kepler y otros observatorios especializados sugieren fuertemente que prácticamente todas las estrellas tienen al menos un planeta orbitándolas, y muchas tienen sistemas planetarios, múltiples con numerosos mundos. Los astrónomos ahora estiman conservadoramente que la Vía Láctea contiene al menos 400.000 millones de planetas en total, 400.000 millones de mundos individuales. Algunos serán gigantes gaseosos masivos similares a Júpiter y Saturno, compuestos principalmente de hidrógeno y helio, con tormentas perpetuas del tamaño de planetas enteros. Otros serán mundos rocosos pequeños similares a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, con superficies sólidas donde teóricamente podría desarrollarse vida basada en química compleja. Otros serán gigantes helados como Urano y Neptuno, mundos fríos y distantes en los confines exteriores de sus sistemas estelares, donde la luz solar es apenas un punto brillante en el cielo oscuro. Pero dentro de esta asombrosa diversidad planetaria, existe un subconjunto particularmente fascinante y crucial para nuestra búsqueda de vida extraterrestre: los planetas potencialmente habitables. Estos son mundos rocosos que orbitan dentro de la llamada zona habitable de sus estrellas madres, la región alrededor de una estrella donde las temperaturas superficiales permiten la existencia de agua líquida estable, el ingrediente esencial toda la vida que conocemos. Los cálculos estadísticos basados en datos de Kepler y Gaia sugieren que aproximadamente el 20% de todas las estrellas similares al Sol en la Vía Láctea tienen al menos un planeta del tamaño terrestre orbitando dentro de su zona habitable. Si extrapolamos conservadoramente esta estadística a través de toda la población estelar galáctica, obtenemos una cifra absolutamente asombrosa: entre 30.000 y 50.000 millones de planetas potencialmente habitables en nuestra galaxia solamente. 30 a 50.000 millones de mundos donde las condiciones básicas para la vida, tal como la conocemos, podrían existir potencialmente. Obviamente, no todos estos mundos desarrollarán realmente vida. La habitabilidad planetaria depende de muchísimos factores adicionales, más allá de simplemente estar a la distancia correcta de su estrella madre. Requiere una masa planetaria adecuada para retener una atmósfera sustancial, un campo magnético protector para desviar la radiación cósmica dañina, la presencia de elementos químicos esenciales como carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Estabilidad orbital a largo plazo.
y probablemente muchos otros factores sutiles que aún no comprendemos completamente. Pero incluso si solamente una fracción minúscula de estos mundos potencialmente habitables realmente desarrolla vida, incluso si solamente el 0.1% de ellos alberga biología activa, estaríamos hablando de entre 30 y 50 millones de mundos con vida en la Vía Láctea. Y si incluso una fracción diminuta de esos mundos con vida desarrolla eventualmente inteligencia y tecnología, las implicaciones son profundamente perturbadoras y emocionantes simultáneamente. La paradoja de Fermi. La aparente contradicción entre la alta probabilidad estadística de civilizaciones extraterrestres y la ausencia total de cualquier evidencia detectable de su existencia, se vuelve aún más desconcertante y urgente a la luz de estos nuevos números expandidos. Si la Vía Láctea contiene decenas de miles de millones de planetas potencialmente habitables, ¿dónde están todos los extraterrestres? ¿Por qué no hemos detectado absolutamente ninguna señal inequívoca de civilizaciones tecnológicas en nuestras búsquedas sistemáticas de inteligencia extraterrestre? Existen numerosas hipótesis propuestas para resolver esta paradoja desconcertante. Quizás la vida es mucho más rara de lo que sugieren nuestros cálculos optimistas, requiriendo condiciones extraordinariamente específicas y extremadamente improbables, que ocurren solo ocasionalmente en la galaxia. Quizás la transición evolutiva de vida simple a vida compleja, multicelular, es un filtro extremadamente difícil de superar, un cuello de botella evolutivo que pocas biosferas logran atravesar exitosamente. O quizás la vida es relativamente común, pero la inteligencia tecnológica avanzada es extraordinariamente rara, requiriendo una combinación improbable de factores evolutivos, ambientales y tal vez incluso históricos específicos que rara vez se alinean correctamente. O quizás las civilizaciones tecnológicas tienden a autodestruirse relativamente rápido en términos cósmicos, ya sea mediante guerra nuclear, colapso ecológico o algún otro mecanismo destructivo que sistemáticamente elimina civilizaciones avanzadas, antes de que puedan expandirse significativamente por la galaxia. Alternativamente, quizás las civilizaciones extraterrestres avanzadas existen en abundancia, pero deliberadamente evitan contactar civilizaciones menos desarrolladas como la nuestra, observándonos discretamente desde la distancia, pero siguiendo algún código ético cósmico de no interferencia. O quizás simplemente están tan alejadas de nosotros en el vasto espacio galáctico que sus señales de radio aún no han tenido tiempo de alcanzarnos. O las hemos pasado por alto en nuestras búsquedas limitadas hasta ahora. Pero los planetas habitables no son los únicos objetos fascinantes que pueblan nuestra galaxia expandida. Los datos de Gaia también han permitido mejores estimaciones de la población de objetos más exóticos y extremos del cosmos. Los agujeros negros estelares. Cuando una estrella masiva, al menos 20 veces más masiva que nuestro Sol, llega al final de su vida nuclear y agota completamente su combustible de fusión, colapsa catastrófica y violentamente bajo su propia gravedad inmensa. La implosión es tan rápida y tan violenta que la estrella rebota en una explosión de supernova espectacular, arrojando sus capas exteriores al espacio interestelar a velocidades que alcanzan el 10% de la velocidad de la luz. Pero el núcleo central continúa colapsando sin resistencia, comprimiéndose hasta un punto de densidad literalmente infinita, donde las leyes normales de la física se rompen completamente. El resultado final es un agujero negro estelar, una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensamente poderosa que absolutamente nada, ni siquiera la luz misma viajando a 300.000 kilómetros por segundo, puede escapar una vez que cruza el horizonte de eventos, el punto de no retorno que marca el límite del agujero negro. Los astrónomos estiman que la Vía Láctea contiene aproximadamente 100 millones de estos agujeros negros estelares dispersos a través del disco y halo galácticos. 100 millones de singularidades gravitacionales, cada una representando el cadáver comprimido de una estrella masiva que vivió rápido, brilló intensamente y murió espectacularmente
en una explosión que brevemente superó el brillo de galaxias enteras. La mayoría de estos agujeros negros son completamente invisibles e indetectables. Objetos oscuros y silenciosos que flotan solitariamente a través del espacio interestelar sin interactuar significativamente con nada. Pero algunos, quizás el 1% del total, existen en sistemas binarios donde están orbitando una estrella compañera normal. En estos sistemas dramáticos, el agujero negro puede arrancar gravitacionalmente gas y materia de su compañera estelar, acelerando este material robado a velocidades relativistas antes de que desaparezca para siempre más allá del horizonte de eventos. Este proceso de acreción violenta calienta el gas a temperaturas extremadamente altas, de millones de grados, haciendo que brille intensamente en rayos X de alta energía, que pueden detectarse mediante telescopios espaciales especializados, como Chandra y XMM Newton. Estos sistemas de binarias de rayos X son algunos de los objetos más energéticos y violentos de la galaxia. Laboratorios naturales extremos donde podemos estudiar la física gravitacional en sus manifestaciones más extremas. Gaia ha identificado varios miles de candidatos a agujeros negros basándose en sus efectos gravitacionales sobre estrellas compañeras visibles. Cuando un agujero negro y una estrella orbitan mutuamente, la estrella visible se tambalea ligeramente en respuesta al tirón gravitacional de su compañero invisible. Al medir cuidadosamente este tambaleo característico en el movimiento estelar, los astrónomos pueden inferir la presencia del agujero negro invisible y estimar su masa con precisión razonable. Estos descubrimientos están proporcionando datos cruciales para comprender la distribución de masas de agujeros negros estelares en la galaxia. Los resultados sugieren que la mayoría de los agujeros negros estelares tienen masas entre 5 y 20 veces la masa solar. Pero existe una población misteriosa de agujeros negros de masa intermedia, con masas entre 100 y 100.000 masas solares que no encaja fácilmente en nuestros modelos actuales de evolución estelar. Estos agujeros negros de masa intermedia son demasiado masivos para haberse formado mediante el colapso de una sola estrella, pero demasiado pequeños para ser los agujeros negros supermasivos que se encuentran en los centros de las galaxias. Su origen sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes de la astrofísica moderna. Podrían formarse mediante fusiones sucesivas de agujeros negros estelares más pequeños en regiones de alta densidad estelar como cúmulos globulares densos, o podrían ser los restos de agujeros negros primordiales que se formaron en el universo extremadamente temprano, apenas segundos después del Big Bang. Pero más allá de los agujeros negros individuales, Gaia también está revelando la distribución espacial y las velocidades de toda la población estelar galáctica, con un detalle completamente sin precedentes. Los datos muestran que las estrellas no están distribuidas aleatoriamente a través del disco galáctico. En cambio, muestran estructuras coherentes, corrientes, agrupaciones y patrones que revelan la compleja historia dinámica de formación y evolución de nuestra galaxia. Particularmente fascinantes son las llamadas corrientes estelares, grupos alargados de estrellas que comparten movimientos muy similares a través del espacio porque todas se formaron juntas en el mismo cúmulo estelar original o galaxia enana, luego fue destrozada por las fuerzas de marea galácticas. Gaia ha identificado cientos de estas corrientes estelares, cada una representando los restos dispersos de una estructura gravitacional que fue destruida en el pasado distante. Al estudiar la composición química de las estrellas en estas corrientes, los astrónomos pueden determinar dónde y cuándo se formaron originalmente. Algunas corrientes contienen estrellas extremadamente antiguas y pobres en metales, que se formaron cuando el universo tenía solo una fracción de su edad actual. Estas estrellas antiguas son testigos fósiles de las condiciones cósmicas que existían miles de millones de años antes de que se formara nuestro Sol, proporcionando ventanas invaluables hacia la historia química temprana de la galaxia. Los datos de Gaia también están revelando que la formación de estrellas en la Vía Láctea no ocurre de manera uniforme o constante. En cambio,
Proceden estallidos episódicos y pulsos, acelerándose dramáticamente durante períodos cuando la galaxia experimenta fusiones con galaxias satélites más pequeñas y desacelerándose durante períodos más tranquilos. Esta historia variable de formación estelar tiene implicaciones profundas para entender la evolución química de la galaxia. Las estrellas masivas que viven vidas cortas y mueren en explosiones de supernova son las principales fábricas cósmicas que producen elementos pesados como carbono, oxígeno, hierro y todos los demás elementos esenciales para planetas rocosos y vida. Al mapear cuándo y dónde se formaron diferentes poblaciones de estrellas, los astrónomos pueden reconstruir cómo los elementos químicos esenciales para la vida se dispersaron gradualmente a través de la galaxia durante miles de millones de años. Este enriquecimiento químico progresivo significa que los planetas que se forman hoy alrededor de estrellas jóvenes tienen significativamente más elementos pesados disponibles que los planetas que se formaron hace miles de millones de años alrededor de las primeras generaciones de estrellas. Esta progresión química podría tener implicaciones importantes para la aparición de vida en la galaxia, sugiriendo que los planetas habitables complejos con biosferas sofisticadas podrían ser fenómenos relativamente recientes en términos de tiempo cósmico. Parte 5. La colisión inevitable con Andrómeda. Dentro de aproximadamente 4.500 millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda chocarán en uno de los eventos más espectaculares y violentos que pueden ocurrir en el universo: una fusión galáctica completa. Este no es un evento hipotético o especulativo. Es una certeza astronómica inevitable, basada en mediciones precisas de los movimientos relativos de ambas galaxias. Andrómeda se está acercando hacia nosotros a una velocidad de aproximadamente 110 kilómetros por segundo. Y no hay absolutamente nada que pueda detener este encuentro cósmico predestinado. Pero ahora, con los nuevos datos de Gaia que revelan que la Vía Láctea es significativamente más masiva que Andrómeda, toda nuestra comprensión de cómo se desarrollará esta colisión debe ser completamente recalculada y reformulada. Desde sus fundamentos, durante décadas enteras, los astrónomos asumieron que Andrómeda era la galaxia dominante del grupo local y que esencialmente absolvería a la Vía Láctea en una fusión donde nosotros seríamos el componente menor. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. Seremos nosotros quienes dominaremos gravitacionalmente esta fusión cósmica. La estructura final resultante será fundamentalmente una Vía Láctea expandida y transformada que ha incorporado la masa y las estrellas de Andrómeda, no al revés, como se pensaba anteriormente. Este cambio de perspectiva no es simplemente semántico o académico. Tiene implicaciones profundas para entender exactamente cómo se desarrollará la fusión y qué tipo de estructura galáctica resultará finalmente. Las simulaciones computacionales de fusiones galácticas son extraordinariamente complejas y requieren algunas de las supercomputadoras más poderosas del mundo trabajando durante semanas o incluso meses para completar los cálculos necesarios. Los astrónomos deben modelar las interacciones gravitacionales de literalmente miles de millones de partículas individuales que representan estrellas, gas, polvo y materia oscura, siguiendo sus movimientos y evolución a través de miles de millones de años de tiempo cósmico simulado. Estas simulaciones revelan que la fusión Vía Láctea-Andrómeda será un proceso prolongado y complejo que se desarrollará en varias fases distintas a lo largo de aproximadamente 2.000 millones de años. No será un simple choque único, sino una danza gravitacional elaborada con múltiples pasajes cercanos antes de la fusión final completa. El primer encuentro cercano ocurrirá dentro de aproximadamente 4.500 millones de años. En ese momento, las regiones exteriores de ambas galaxias comenzarán a interactuar gravitacionalmente, aunque los centros galácticos todavía estarán separados por decenas de miles de años luz. Este primer pasaje será violento y dramático. Las fuerzas de marea masivas, generadas por la interacción gravitacional, distorsionarán los discos de ambas galaxias,
estirándolos y deformándolos en formas espectaculares y asimétricas. Largos puentes de estrellas y gas se extenderán entre las dos galaxias, conectándolas temporalmente en una estructura caótica y turbulenta. Algunas estrellas serán arrancadas completamente de sus galaxias madres y arrojadas al espacio intergaláctico, convirtiéndose en estrellas huérfanas que flotan solitariamente en el vacío entre galaxias. La formación de estrellas se acelerará dramáticamente en ciertas regiones, donde las ondas de choque comprimen nubes de gas molecular, desencadenando explosiones intensas de nacimiento estelar que iluminarán brillantemente las regiones de colisión. Después de este primer encuentro cercano, las dos galaxias se separarán nuevamente temporalmente, pasando una junto a la otra y alejándose. Pero la gravedad las mantendrá unidas gravitacionalmente. Durante los siguientes varios cientos de millones de años, las galaxias reducirán gradualmente su separación a medida que sus energías orbitales se disipan mediante interacciones gravitacionales complejas. Eventualmente se acercarán nuevamente para un segundo encuentro aún más violento. Este segundo pasaje será más destructivo que el primero, porque las galaxias estarán moviéndose más lentamente relativas una a la otra, permitiendo que las fuerzas de marea actúen durante periodos más prolongados. Los discos galácticos serán completamente destrozados, sus estructuras espirales ordenadas reducidas a configuraciones caóticas e irregulares. El gas interestelar en ambas galaxias será comprimido y calentado violentamente, desencadenando una explosión masiva de formación estelar conocida como starburst, que podría crear decenas o incluso cientos de miles de millones de nuevas estrellas en un período relativamente corto de apenas unos pocos cientos de millones de años. Durante esta fase de starburst intenso, la tasa de formación estelar podría ser 10 o incluso 100 veces mayor que la tasa actual en cualquiera de las galaxias. Esta explosión de nacimientos estelares producirá enormes cantidades de estrellas masivas que vivirán vidas cortas y brillantes antes de explotar como supernovas. La tasa de explosiones de supernova aumentará dramáticamente, llenando el medio intergaláctico con radiación de alta energía y vientos estelares poderosos. Eventualmente, después de múltiples pasajes cercanos y aproximadamente 2000 millones de años después del primer encuentro, los centros de ambas galaxias finalmente se fusionarán. Los dos agujeros negros supermasivos que actualmente residen en los centros de la Vía Láctea y Andrómeda, con masas de aproximadamente 4 millones y 100 millones de masas solares, respectivamente, comenzarán a orbitar mutuamente en una espiral de muerte gravitacional que eventualmente los llevará a fusionarse en un solo agujero negro supermasivo aún más grande. Esta fusión de agujeros negros supermasivos será uno de los eventos más energéticos que pueden ocurrir en el universo. Cuando los dos agujeros negros se acerquen a distancias de apenas unos pocos radios de Schwarzschild uno del otro, comenzarán a emitir ondas gravitacionales intensas que literalmente harán vibrar el tejido del espacio-tiempo mismo. Estas ondas gravitacionales llevarán enormes cantidades de energía lejos del sistema, causando que la órbita de los agujeros negros decaiga cada vez más rápidamente, hasta que finalmente se fusionen en una coalescencia catastrófica. El agujero negro resultante de esta fusión tendrá una masa de aproximadamente 104 millones de masas solares y residirá en el centro de la nueva galaxia fusionada. Durante un breve periodo después de la fusión, este agujero negro supermasivo podría estar activo como un cuásar brillante, acretando rápidamente gas y materia del entorno caótico circundante y emitiendo radiación intensa en todo el espectro electromagnético. La estructura final que resultará de esta fusión galáctica completa será una galaxia elíptica masiva, fundamentalmente diferente de las galaxias espirales que la crearon. Las galaxias elípticas no tienen los discos planos ordenados y los brazos espirales característicos de galaxias como la Vía Láctea y Andrómeda actuales. En cambio, son estructuras más o menos esferoidales con estrellas orbitando en trayectorias aleatorias y caóticas en todas direcciones.
Los astrónomos han propuesto varios nombres para esta futura galaxia fusionada. Algunos la llaman Milcómeda, una combinación de Milky Way y Andrómeda. Otros prefieren Lactómeda o simplemente la Vía Láctea Andrómeda. Pero independientemente del nombre que eventualmente se adopte, esta galaxia resultante será uno de los objetos más masivos y luminosos del grupo local, conteniendo aproximadamente 800.000 millones de estrellas combinadas de ambas galaxias progenitoras. Ahora surge naturalmente una pregunta profundamente perturbadora. ¿Qué le sucederá a nuestro sistema solar durante este cataclismo cósmico? ¿Sobrevivirá la Tierra a la fusión galáctica? La respuesta es sorprendentemente tranquilizadora, aunque con algunas advertencias importantes. Las galaxias son estructuras extraordinariamente vacías cuando las examinamos a escalas estelares individuales. La distancia promedio entre estrellas en el disco galáctico es de aproximadamente 5 años luz, mientras que el tamaño típico de una estrella es de apenas unos pocos millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, si el Sol fuera del tamaño de una naranja, la estrella más cercana estaría aproximadamente 2.500 kilómetros de distancia. Las galaxias son principalmente espacio vacío, con estrellas dispersas extremadamente espaciadas. Esto significa que incluso durante una colisión galáctica directa, la probabilidad de que dos estrellas individuales choquen físicamente es extraordinariamente pequeña, casi despreciablemente baja. Las simulaciones computacionales sugieren que durante la fusión completa Vía Láctea Andrómeda, probablemente no ocurrirá ni una sola colisión estelar directa involucrando nuestro Sol. Las estrellas simplemente pasarán unas junto a otras, sus órbitas reorganizadas por los campos gravitacionales cambiantes, pero sin contacto físico real. Sin embargo, aunque las colisiones estelares directas son improbables, el sistema solar experimentará cambios dramáticos y potencialmente perturbadores. La órbita del Sol alrededor del centro galáctico será completamente alterada por las interacciones gravitacionales complejas durante la fusión. Podríamos ser arrojados hacia regiones exteriores de la galaxia fusionada, o empujados hacia regiones más centrales y densamente pobladas. Si somos desplazados hacia el centro galáctico, experimentaríamos cielos nocturnos dramáticamente diferentes. En lugar de ver apenas unos pocos miles de estrellas visibles a simple vista como vemos actualmente, los habitantes de la Tierra futura podrían ver cientos de miles o incluso millones de estrellas brillantes llenando el cielo nocturno. El centro galáctico en sí mismo podría ser visible como una fuente luminosa brillante comparable en brillo a la luna llena, dominando completamente el cielo nocturno. Alternativamente, si somos empujados hacia las regiones exteriores de la galaxia fusionada, podríamos encontrarnos en un vecindario estelar mucho más solitario y aislado. El cielo nocturno sería dramáticamente más oscuro, con significativamente menos estrellas visibles que las que vemos actualmente. La propia galaxia fusionada sería visible como una banda difusa de luz en el cielo, pero mucho menos prominente que la Vía Láctea actual. Existe también una probabilidad pequeña, pero no despreciable, de que el sistema solar sea completamente expulsado de la galaxia fusionada durante las interacciones gravitacionales caóticas. Las simulaciones sugieren que aproximadamente el 10% de todas las estrellas en las galaxias fusionantes podrían ser arrojadas al espacio intergaláctico durante el proceso de fusión. Si esto le sucediera a nuestro sistema solar, nos convertiríamos en una estrella huérfana vagando solitariamente a través del vacío intergaláctico. Desde la perspectiva de los habitantes de tal sistema estelar expulsado, el cielo nocturno sería de una oscuridad profunda y absoluta. No habría Vía Láctea visible. No habría galaxias cercanas brillantes. Solo el vacío negro del espacio intergaláctico salpicado ocasionalmente por las manchas tenues y distantes de galaxias lejanas, separadas por millones de años luz. Pero hay otra consideración crucial que debe mencionarse. Para cuando ocurra la fusión Vía Láctea Andrómeda, dentro de 4.500 millones de años,
nuestro Sol habrá evolucionado significativamente desde su estado actual. Dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol comenzará a agotar el hidrógeno en su núcleo central y comenzará su transición hacia convertirse en una gigante roja. Durante esta fase de gigante roja, el Sol se expandirá dramáticamente, hinchándose hasta cientos de veces su tamaño actual. Sus capas exteriores se extenderán más allá de la órbita actual de Mercurio, posiblemente alcanzando o incluso engullendo la órbita de Venus. La Tierra probablemente no será físicamente consumida por el Sol expandido, pero la temperatura superficial de nuestro planeta aumentará hasta niveles absolutamente inhabitables, evaporando los océanos y convirtiendo la superficie en un desierto, abrasado e inhabitable. Por lo tanto, independientemente de los efectos de la fusión galáctica, la Tierra tal como la conocemos dejará de ser habitable para la vida basada en carbono mucho antes de que la fusión Vía Láctea Andrómeda esté completa. Cualquier civilización humana que sobreviva hasta ese futuro lejano necesariamente habrá migrado a otros mundos, ya sea en nuestro sistema solar exterior, alrededor de otras estrellas, o quizás incluso fuera de la galaxia completamente. Pero la fusión galáctica tendrá consecuencias que se extenderán mucho más allá del destino de cualquier sistema estelar individual. El evento desencadenará una transformación completa del entorno galáctico que afectará profundamente las perspectivas para la vida y la civilización en toda la galaxia fusionante. La explosión masiva de formación estelar durante las fases de fusión creará enormes cantidades de estrellas masivas. Estas estrellas vivirán vidas cortas y brillantes antes de explotar como supernovas, llenando el medio interestelar con radiación de alta energía, rayos cósmicos y vientos estelares intensos. La tasa de explosiones de supernova podría aumentar 100 veces o más durante el pico del starburst, creando un entorno significativamente más peligroso para planetas habitables y biosferas complejas. Los planetas que orbitan estrellas en regiones donde la formación estelar es particularmente intensa podrían ser bañados en radiación de alta energía de múltiples supernovas cercanas, potencialmente esterilizando sus biosferas o al menos causando eventos de extinción masiva que resetearían drásticamente la evolución biológica. Por otro lado, las supernovas también dispersan elementos pesados esenciales para la vida, enriqueciendo el medio interestelar con carbono, oxígeno, nitrógeno y otros elementos cruciales que eventualmente serán incorporados en nuevas generaciones de estrellas y planetas. Parte 6. El corazón oscuro de la galaxia y sus misterios. En el centro exacto de la Vía Láctea, a aproximadamente 26.000 años luz de distancia de nuestro sistema solar, acecha una de las estructuras más extraordinarias y aterradoras del cosmos, conocido Sagittarius A, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, comprimida en una región del espacio no mucho más grande que la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Este monstruo gravitacional domina completamente la región central de nuestra galaxia, dictando los movimientos de millones de estrellas que orbitan alrededor de él en trayectorias complejas y vertiginosas. Durante décadas, los astrónomos han estudiado intensivamente esta región central extrema, utilizando los telescopios más poderosos disponibles. Observaciones infrarrojas que pueden penetrar las densas nubes de polvo que oscurecen el centro galáctico en luz visible han revelado estrellas individuales orbitando alrededor de Sagittarius A asterisco a velocidades que alcanzan varios porcentajes de la velocidad de la luz. Estas estrellas se mueven tan rápidamente que los astrónomos pueden detectar sus movimientos orbitales en periodos de apenas unos pocos años, algo completamente imposible para estrellas en otras partes de la galaxia, donde los periodos orbitales típicamente abarcan cientos de millones de años. La estrella conocida como S2, que orbita particularmente cerca de Sagittarius A, completa una órbita completa alrededor del agujero negro en apenas 16 años terrestres. En su punto de máximo acercamiento al agujero negro,
S2 se mueve a aproximadamente 7.650 km por segundo, casi el 2.5% de la velocidad de la luz. A estas velocidades extremas, los efectos relativistas predichos por la teoría de la relatividad general de Einstein se vuelven medibles y significativos. Los astrónomos han detectado varios efectos relativistas en el movimiento de S2 que confirman dramáticamente las predicciones de Einstein. El primero es la dilatación gravitacional del tiempo. Los relojes en S2 deberían correr ligeramente más lentos que los relojes en la Tierra debido al intenso campo gravitacional del agujero negro. El segundo es el corrimiento al rojo gravitacional. La luz emitida por S2 debería estar ligeramente desplazada hacia longitudes de onda más largas mientras escapa del pozo gravitacional profundo. Ambos efectos han sido medidos y confirman las predicciones de la relatividad general con precisión extraordinaria. Pero quizás el descubrimiento más espectacular sobre Sagittarius A* llegó en 2022, cuando el proyecto Event Horizon Telescope, una colaboración internacional que efectivamente convierte toda la Tierra en un telescopio gigante mediante una técnica llamada interferometría de muy larga base, logró capturar la primera imagen directa de la sombra del agujero negro contra el fondo brillante de material acretante que lo rodea. Esta imagen histórica reveló un anillo brillante de gas y materia girando alrededor de una región central oscura. La sombra del horizonte de eventos del agujero negro, el punto de no retorno más allá del cual nada puede escapar. El tamaño observado de esta sombra coincide perfectamente con las predicciones de la relatividad general, proporcionando otra confirmación dramática de la teoría de Einstein en condiciones gravitacionales extremas. Pero Sagittarius A* es solo el objeto más prominente en el centro galáctico. Los datos de Gaia, combinados con observaciones de otros telescopios especializados, han revelado que la región central de la Vía Láctea es un entorno extraordinariamente complejo, denso y dinámico, completamente diferente del vecindario solar tranquilo donde habitamos. Dentro de los 30 años luz centrales del núcleo galáctico, la densidad de estrellas es aproximadamente 100 millones de veces mayor que en nuestro vecindario solar local. Si nuestro sistema solar estuviera ubicado en esta región central extrema, el cielo nocturno contendría no miles, sino millones de estrellas visibles a simple vista. Muchas de ellas tan brillantes que proyectarían sombras visibles en la superficie de la Tierra. La luz estelar combinada de todas estas estrellas densamente empaquetadas sería tan intensa que nunca existiría una verdadera oscuridad nocturna. Esta densidad estelar extrema tiene consecuencias dramáticas para la dinámica estelar. Las estrellas en la región central pasan regularmente cerca unas de otras, a distancias de apenas unos pocos miles de unidades astronómicas. Estos encuentros cercanos pueden perturbar gravitacionalmente sistemas planetarios, arrancando planetas de sus órbitas o alterando dramáticamente sus trayectorias. Los planetas en la región central probablemente tienen historias dinámicas, caóticas y violentas, con órbitas que cambian constantemente debido a perturbaciones gravitacionales de estrellas pasantes. Pero la característica más intrigante y misteriosa del centro galáctico, descubierta recientemente por Gaia y otros observatorios, es la detección de estructuras filamentarias magnéticas gigantescas que se extienden perpendiculares al plano del disco galáctico. Estos filamentos, algunos de los cuales tienen más de 150 años luz de longitud, pero apenas unos pocos años luz de ancho, brillan intensamente en ondas de radio y parecen estar compuestos de gas ionizado atrapado en campos magnéticos extremadamente intensos. El origen de estos filamentos misteriosos sigue siendo objeto de intenso debate científico. Algunas teorías sugieren que son remanentes de explosiones energéticas antiguas
del propio agujero negro central. Otras proponen que son estructuras formadas por la interacción de vientos estelares de estrellas masivas con el campo magnético galáctico. Una tercera posibilidad intrigante es que podría ser evidencia de actividad pasada mucho más violenta del agujero negro central. Porque aunque Sagittarius A Asterisca es relativamente tranquilo actualmente, acretando material a una tasa muy baja, la evidencia sugiere que no siempre fue así. Los datos de Gaia, combinados con observaciones de rayos X y gamma, han revelado estructuras masivas llamadas burbujas de Fermi, que se extienden decenas de miles de años luz por encima y por debajo del plano galáctico, emanando desde la región del centro galáctico. Estas burbujas gigantescas, descubiertas originalmente por el telescopio espacial Fermi de rayos gamma en 2010, brillan intensamente en rayos gamma de alta energía y parecen estar llenas de gas caliente y partículas de alta energía. La única explicación plausible para su existencia es que fueron creadas por una explosión energética masiva del centro galáctico, que ocurrió hace aproximadamente 6 a 10 millones de años. Relativamente reciente en términos de tiempo galáctico. Esta explosión antigua podría haber sido causada por un episodio de alimentación violenta del agujero negro central. Quizás cuando una nube masiva de gas o incluso una estrella entera fue destrozada y acretada rápidamente por Sagittarius A. Durante tales eventos de acreción rápida, los agujeros negros pueden expulsar jets poderosos de materia y energía a lo largo de sus ejes de rotación a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Estos jets habrían perforado violentamente a través del disco galáctico, empujando gas y creando las burbujas masivas que observamos hoy. Las implicaciones de esta actividad pasada son profundas. Si el centro galáctico experimenta periódicamente estos estallidos energéticos violentos, entonces la habitabilidad de planetas en grandes regiones de la galaxia podría verse afectada significativamente. Los jets y la radiación de alta energía de estos eventos podrían bañar planetas ubicados a miles de años luz del centro galáctico, potencialmente dañando o destruyendo atmósferas planetarias y causando eventos de extinción masiva en biosferas complejas. Los datos de Gaia también están revelando otra característica sorprendente del centro galáctico: la presencia de poblaciones estelares múltiples con historias y composiciones químicas completamente diferentes. Algunas estrellas en la región central son extremadamente antiguas, formadas hace más de 10.000 millones de años, cuando la galaxia era joven. Otras son sorprendentemente jóvenes, formadas hace apenas unos pocos millones de años en explosiones recientes de formación estelar. Esta coexistencia de poblaciones estelares extremadamente jóvenes y extremadamente antiguas en la misma región espacial es desconcertante. La formación de estrellas jóvenes requiere grandes cantidades de gas molecular frío que puede colapsar gravitacionalmente para formar nuevas estrellas. Pero el ambiente cerca de un agujero negro supermasivo es extraordinariamente hostil para la formación estelar, con intensos campos de radiación y fuerzas de marea que deberían disrumpir nubes de gas antes de que puedan colapsar para formar estrellas. La presencia de estas estrellas jóvenes sugiere que gas fresco debe estar siendo transportado continuamente hacia el centro galáctico desde regiones exteriores, quizás a lo largo de las barras y brazos espirales de la galaxia. Una vez que este gas alcanza el centro galáctico, de alguna manera logra formar estrellas a pesar del ambiente hostil, posiblemente en regiones protegidas temporalmente de la radiación más intensa. Particularmente intrigante es el descubrimiento de lo que los astrónomos llaman estrellas hiperveloces. Estrellas que se mueven a velocidades tan extremas que eventualmente escaparán completamente de la gravedad de la Vía Láctea y viajarán hacia el espacio intergaláctico. Gaia ha identificado varias docenas de estas estrellas hiperveloces, todas moviéndose a velocidades superiores a 500 kilómetros por segundo y algunas alcanzando velocidades superiores a 1000 kilómetros por segundo. El mecanismo más probable para acelerar estrellas a estas velocidades extremas
Involucra interacciones gravitacionales con el agujero negro central. Cuando un sistema binario de estrellas se acerca demasiado a Sagittarius A, el agujero negro puede capturar una de las estrellas mientras expulsa violentamente la otra a velocidades extremas, mediante un intercambio de energía gravitacional. Este proceso, conocido como el mecanismo de expulsión de Hills, efectivamente convierte el agujero negro en una catapulta gravitacional capaz de lanzar estrellas a través de la galaxia a velocidades que exceden la velocidad de escape galáctica. Al rastrear las trayectorias de estas estrellas hiperveloces hacia atrás en el tiempo, los astrónomos pueden confirmar que muchas de ellas se originaron en la región del centro galáctico hace millones de años. Estas estrellas están literalmente escapando de la galaxia en este momento, destinadas a vagar solitariamente a través del espacio intergaláctico durante el resto de sus vidas. Pero quizás el misterio más profundo y desconcertante sobre el centro galáctico revelado por los datos recientes es la detección de anomalías cinemáticas inexplicables en ciertos sectores. En varias regiones específicas cerca del núcleo galáctico, las estrellas se mueven de maneras que no pueden explicarse completamente mediante la gravedad del agujero negro central y la distribución conocida de materia visible y oscura. Las velocidades orbitales de estas estrellas anómalas son ligeramente diferentes de lo que predicen los modelos gravitacionales, sugiriendo la presencia de masa adicional no detectada o posiblemente incluso modificaciones a nuestra comprensión de la gravedad en escalas galácticas. Algunos investigadores especulan cautelosamente que estas anomalías podrían ser evidencia de concentraciones compactas de materia oscura, quizás incluso agujeros negros de masa intermedia, aún no detectados orbitando cerca del centro galáctico. Alternativamente, las anomalías podrían indicar que nuestra comprensión de cómo la materia oscura se distribuye en regiones de densidad extremadamente alta necesita ser revisada. Los modelos actuales de distribución de materia oscura se basan principalmente en simulaciones de galaxias completas a escalas mucho más grandes. Es posible que en las condiciones extremas del núcleo galáctico, donde las densidades son millones de veces mayores que en el disco exterior, la materia oscura se comporte de maneras que nuestros modelos actuales no capturan adecuadamente. Una tercera posibilidad verdaderamente radical es que las anomalías cinemáticas observadas podrían ser evidencia de física más allá del modelo estándar, quizás indicando que la gravedad misma se comporta de manera diferente en regiones de densidad campo gravitacional extremos. Si esto fuera cierto, representaría uno de los descubrimientos más revolucionarios en la física fundamental desde la formulación de la relatividad general hace más de un siglo. Los datos de Gaia también están revelando la presencia de lo que parecen ser corrientes de gas y polvo fluyendo hacia el centro galáctico desde grandes distancias. Estas corrientes transportan material fresco hacia la región central, alimentando potencialmente tanto la formación continua de estrellas como la eventual acreción de material por el agujero negro supermasivo. La tasa de flujo de material sugiere que Sagittarius A asterisque está recibiendo constantemente nuevo combustible, aunque la mayor parte de este material parece ser expulsado nuevamente por vientos y presión de radiación antes de cruzar el horizonte de eventos. Esto plantea una pregunta fascinante sobre el futuro del centro galáctico. Si el flujo de material hacia Sagittarius A aumentara significativamente, quizás debido a la disrupción de una nube molecular masiva o la captura de una estrella completa, el agujero negro podría encenderse dramáticamente como un cuásar activo, emitiendo radiación intensa en todo el espectro electromagnético y expulsando jets poderosos de materia a velocidades relativistas. Tal evento transformaría completamente el ambiente del centro galáctico y tendría consecuencias detectables a través de toda la galaxia. La radiación intensa bañaría planetas ubicados a miles de años luz de distancia, y las ondas de choque de los jets podrían comprimir gas interestelar desencadenando explosiones de formación estelar en regiones distantes del disco galáctico. Los astrónomos están monitoreando continuamente Sagittarius A asterisca, buscando señales de tal actividad aumentada,
aunque la probabilidad de presenciar tal evento durante nuestras vidas es relativamente baja. Sin embargo, el estudio continuo del centro galáctico utilizando Gaia y otros observatorios avanzados está revelando que esta región extraordinaria del espacio es mucho más dinámica, compleja y misteriosa de lo que jamás habíamos imaginado. Cada nueva observación plantea tantas preguntas nuevas como responde, recordándonos que incluso después de décadas de estudio intensivo, apenas estamos comenzando a comprender realmente el corazón oscuro y violento de nuestra propia galaxia. Parte 7. Nuestro lugar en el cosmos expandido. Los descubrimientos que hemos explorado a lo largo de este viaje extraordinario por nuestra galaxia expandida nos obligan a confrontar una pregunta filosófica fundamental que la humanidad ha contemplado durante milenios. ¿Cuál es realmente nuestro lugar en el universo? Esta pregunta adquiere dimensiones completamente nuevas y profundas cuando consideramos que ahora sabemos que habitamos una galaxia significativamente más grande, más masiva y más compleja de lo que jamás imaginamos durante toda nuestra historia como especie tecnológica. Durante la mayor parte de la historia humana, nuestros antepasados creyeron que ocupábamos el centro exacto del universo. La Tierra era el punto focal inmóvil, alrededor del cual giraban el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, en esferas cristalinas perfectas. Esta visión geocéntrica del cosmos no era simplemente ignorancia científica. Era una expresión natural de cómo experimentamos subjetivamente nuestra existencia. Desde nuestra perspectiva terrestre, ciertamente parece que todo el cosmos gira a nuestro alrededor. La revolución copernicana del siglo XVI destruyó esta ilusión reconfortante para siempre. Nicolás Copérnico demostró matemáticamente que la Tierra es simplemente uno de varios planetas orbitando alrededor del Sol, no el centro del universo. Este descubrimiento fue el primero en una larga serie de lo que los científicos llaman el principio cosmológico de mediocridad. La comprensión gradual de que no ocupamos ninguna posición especial o privilegiada en el cosmos. Galileo confirmó el modelo heliocéntrico mediante observaciones telescópicas, revelando que Júpiter tiene sus propias lunas orbitándolo, demostrando que no todo gira alrededor de la Tierra. En el siglo XVIII, los astrónomos comprendieron que nuestro Sol es simplemente una estrella entre innumerables otras en la Vía Láctea. En el siglo XX, Edwin Hubble demostró que la propia Vía Láctea es solo una galaxia entre miles de millones en un universo en expansión. Cada uno de estos descubrimientos sucesivos nos desplazó más lejos del centro cósmico, reduciendo aparentemente nuestra importancia en el gran esquema del universo. Y ahora, los datos de Gaia han revelado que incluso nuestra comprensión básica del tamaño de nuestro hogar galáctico estaba equivocada por un margen sustancial del 33%. Habitamos una galaxia aún más vasta de lo que creíamos, conteniendo 400.000 millones de estrellas, 400.000 millones de planetas potencialmente y posiblemente millones de mundos habitables. En este contexto de vastedad cósmica abrumadora, podría parecer que los humanos somos completamente insignificantes. Somos criaturas pequeñas y frágiles confinadas a la superficie de un planeta pequeño, orbitando una estrella promedio en los suburbios exteriores de una galaxia espiral ordinaria que es apenas una estructura mediana entre 2 billones de otras galaxias observables. Nuestra existencia completa como especie, desde nuestros ancestros primates hasta la civilización tecnológica moderna, abarca apenas unos pocos millones de años, menos que un parpadeo, en la historia de 13.800 millones de años del universo. La pregunta fundamental que surge naturalmente es: ¿qué hace que nuestra existencia sea significativa en absoluto en un cosmos tan incomprensiblemente vasto? ¿Importamos realmente en el gran esquema cósmico de las cosas? La respuesta a esta pregunta profunda reside en una paradoja extraordinaria que frecuentemente pasa desapercibida.
Somos simultáneamente la forma de vida más insignificante y más notable que conocemos con certeza en todo el cosmos observable. Somos insignificantes porque ocupamos una fracción infinitesimalmente pequeña del espacio y el tiempo cósmicos totales. Toda la historia humana registrada, desde el desarrollo de la agricultura hace 10.000 años hasta la exploración espacial moderna, representa menos de una millonésima parte del 1% de la historia total de la Vía Láctea. El volumen espacial que la humanidad ha explorado físicamente es aún más ridículamente pequeño, limitado a nuestro propio planeta, algunas visitas breves a la Luna y sondas robóticas que apenas han alcanzado los confines exteriores de nuestro sistema solar. Pero simultáneamente, somos extraordinariamente notables, asombrosamente notables, porque representamos la única forma de vida que conocemos con absoluta certeza, que ha desarrollado la capacidad de comprender y medir las escalas cósmicas monumentales, que nos empequeñecen tan dramáticamente. Cada medición precisa de Gaia, cada cálculo astronómico complejo, cada descubrimiento sobre la estructura galáctica es literalmente el universo estudiándose a sí mismo, contemplándose a sí mismo, a través de cerebros humanos evolucionados durante miles de millones de años en un planeta pequeño. Esta perspectiva transforma completamente el significado profundo de todos los descubrimientos extraordinarios que hemos explorado detalladamente. La detección de ondas gravitacionales masivas propagándose a través del disco galáctico no es simplemente un fenómeno astronómico interesante y fascinante, es la demostración tangible de que una especie que evolucionó mediante selección natural en un planeta pequeño ha desarrollado increíblemente la capacidad tecnológica e intelectual de detectar vibraciones cósmicas que abarcan literalmente decenas de miles de años luz de extensión espacial. La medición del verdadero tamaño expandido de la Vía Láctea no es solo una corrección técnica de datos astronómicos previos, es evidencia contundente de que la conciencia puede trascender dramáticamente las limitaciones físicas inherentes de su origen biológico pequeño y contingente. Un cerebro humano que pesa aproximadamente 1.4 kilogramos y consume apenas 20 vatios de potencia, puede comprender y mapear una estructura galáctica que contiene 400.000 millones de estrellas distribuidas a través de 200.000 años luz de espacio tridimensional. Los números que hemos explorado exhaustivamente, 400.000 millones de estrellas, 400.000 millones de planetas, 100 millones de agujeros negros, decenas de miles de millones de mundos potencialmente habitables, adquieren un significado completamente diferente y más profundo cuando los contemplamos desde esta perspectiva filosófica. No son simplemente estadísticas astronómicas áridas e impersonales. Son testimonios vivientes de la capacidad extraordinaria de la mente humana para abarcar conceptualmente y comprender cuantitativamente escalas que exceden dramática y absolutamente cualquier marco de referencia evolutivo con el que nuestros cerebros fueron originalmente equipados. Nuestros cerebros evolucionaron para navegar sabanas africanas, encontrar comida, evitar depredadores y cooperar en grupos sociales pequeños de apenas unas pocas docenas o cientos de individuos. No evolucionaron para comprender galaxias que contienen cientos de miles de millones de estrellas o para calcular la dinámica gravitacional de fusiones galácticas que ocurrirán dentro de miles de millones de años. Sin embargo, mediante el desarrollo acumulativo de lenguaje, matemáticas, método científico y tecnología sofisticada, hemos trascendido completamente nuestras limitaciones evolutivas originales. La abundancia estadística de mundos habitables en la Vía Láctea expandida, que ahora conocemos, sugiere fuertemente que la vida probablemente es relativamente común en el cosmos, al menos en formas simples como microorganismos unicelulares. Pero también subraya dramáticamente la singularidad potencial de la vida consciente, capaz de contemplar reflexivamente su propia situación cósmica y comprender el universo que la contiene. Podría haber literalmente millones de planetas con biología activa, con ecosistemas complejos de organismos multicelulares
dispersos a través de nuestra galaxia en este preciso momento. Pero podríamos ser los únicos, o al menos entre los muy pocos, que han desarrollado no solo inteligencia abstracta, sino específicamente la curiosidad científica y la capacidad tecnológica necesarias para mapear sistemáticamente la estructura completa de la galaxia entera que los contiene y los rodea. Esta posibilidad nos otorga una responsabilidad cósmica extraordinaria y profunda que frecuentemente no apreciamos adecuadamente. Si somos realmente una de las pocas, o posiblemente la única forma de vida capaz de comprender la arquitectura fundamental del cosmos a escalas galácticas, entonces tenemos la responsabilidad moral de preservar cuidadosamente y transmitir fielmente ese conocimiento acumulado a futuras generaciones. La extinción de la humanidad, ya sea por guerra nuclear, colapso ecológico, impacto de asteroide o cualquier otra catástrofe concebible, no sería simplemente la pérdida trágica de una especie biológica entre millones de otras especies. Sería la eliminación irreversible de una perspectiva cósmica única e irreemplazable. La pérdida potencialmente permanente de una forma específica de consciencia, capaz de contemplar las escalas más vastas del universo observable y comprender su propia insignificancia paradójica. Si el universo pierde esta capacidad de autocomprensión que hemos desarrollado, podría pasar miles de millones de años más antes de que evolucione nuevamente en algún otro lugar del cosmos, si es que alguna vez vuelve a evolucionar. Los descubrimientos sobre el futuro galáctico inevitable que hemos explorado, la colisión inminente con Andrómeda programada para dentro de 4.500 millones de años, los jets de radio poderosos que eventualmente emergerán del centro galáctico cuando Sagittarius A se reactive como un cuásar violento, nos recuerdan vívidamente que incluso las estructuras aparentemente más permanentes y estables del cosmos están sujetas inevitablemente al cambio, la transformación y la eventual disolución. La Vía Láctea que habitamos actualmente, en este preciso momento de la historia cósmica, no es la misma Vía Láctea que existió hace 5.000 millones de años. Y ciertamente no será la misma Vía Láctea que existirá dentro de otros 5.000 millones de años en el futuro. Somos testigos temporales privilegiados de una configuración específica y única del cosmos que nunca se repetirá exactamente de la misma manera en toda la historia infinita del universo. Esta temporalidad cósmica fundamental podría parecer inicialmente desalentadora o incluso deprimente desde una perspectiva humana, pero también es profundamente liberadora cuando la contemplamos adecuadamente. Si nuestro tiempo en el cosmos es inherentemente limitado y finito, si somos configuraciones temporales únicas de materia y energía que existen solo brevemente antes de disolverse nuevamente en el caos cósmico, entonces cada momento de consciencia lúcida, cada acto de comprensión genuina, cada descubrimiento científico significativo adquiere una preciosa singularidad e importancia que no tendría en un universo eterno e inmutable. Los misterios profundos que aún nos esperan pacientemente en la Vía Láctea, las anomalías cinemáticas inexplicables en ciertas regiones del disco galáctico, las zonas específicas donde las leyes físicas conocidas podrían comportarse de maneras sutilmente diferentes, las conexiones misteriosas entre estructuras cósmicas separadas aparentemente por millones de años luz, nos recuerdan constantemente que nuestro viaje colectivo de descubrimiento científico apenas está comenzando. Verdaderamente, cada respuesta definitiva que encontramos mediante observación y experimentación cuidadosas genera inevitablemente nuevas preguntas aún más profundas y desconcertantes. Cada mapa detallado que creamos de la estructura galáctica revela territorios inexplorados aún más vastos, esperando ser investigados y comprendidos. Este proceso interminable de descubrimiento es la esencia misma de la empresa científica humana. La tecnología extraordinaria que hizo posibles estos descubrimientos revolucionarios
La precisión asombrosa de Gaia midiendo posiciones estelares con exactitud de microsegundos de arco. Los 3 billones de observaciones individuales procesadas pacientemente por supercomputadoras entre las más avanzadas del mundo. Demuestra convincentemente que la curiosidad humana innata, combinada inteligentemente con la ingenuidad técnica, puede superar limitaciones que inicialmente parecen completamente imposibles de vencer. Lo que parecía técnicamente imposible, o al menos impracticable hace apenas 20 años, medir el movimiento tridimensional preciso de estrellas individuales a través de distancias que abarcan toda la galaxia, ahora es rutinario y se da por sentado. Esta progresión tecnológica acelerada sugiere fuertemente que los límites actuales de lo que consideramos teóricamente posible o prácticamente alcanzable también serán eventualmente superados y trascendidos. Los misterios que hoy parecen completamente irresolubles con nuestra tecnología y comprensión actuales, la naturaleza fundamental de la materia oscura, el origen exacto de las ondas galácticas masivas, la explicación de las anomalías cinemáticas observadas, podrían convertirse en los descubrimientos rutinarios y bien comprendidos de generaciones futuras de científicos equipados con instrumentos aún más poderosos y teorías más comprensivas. La humanidad ha demostrado repetidamente a lo largo de su historia una capacidad extraordinaria para expandir constantemente las fronteras de lo posible, tanto técnicamente como conceptualmente. No hay razón fundamental para creer que esta capacidad expansiva ha alcanzado finalmente sus límites absolutos e insuperables. De hecho, la aceleración del progreso científico y tecnológico durante los últimos siglos sugiere exactamente lo opuesto. La revelación final más profunda sobre nuestro lugar en el cosmos expandido que ahora comprendemos es que somos simultáneamente más pequeños y más extraordinarios de lo que jamás habíamos imaginado en nuestras filosofías más ambiciosas. Somos más pequeños porque habitamos un universo exponencialmente más vasto, más antiguo y más complejo de lo que comprendíamos incluso hace apenas unas décadas. Pero somos infinitamente más extraordinarios porque hemos desarrollado milagrosamente la capacidad única de medir con precisión, comprender conceptualmente y contemplar filosóficamente esa vastedad incomprensible que nos empequeñece tan dramáticamente. En una galaxia conteniendo 400.000 millones de estrellas individuales, en un universo observable conteniendo aproximadamente 2 billones de galaxias similares, el simple hecho de que hayamos desarrollado la consciencia abstracta y la curiosidad científica necesarias para comprender estas escalas monumentales es el fenómeno más notable y menos probable que conocemos con certeza. Somos literalmente el mecanismo preciso a través del cual el universo se conoce a sí mismo, se comprende a sí mismo, se contempla a sí mismo. Somos la forma específica mediante la cual el cosmos desarrolla conciencia gradual de su propia estructura fundamental, su propia evolución temporal, su propia vastedad espacial incomprensible. Esta comprensión filosófica profunda no elimina los misterios desconcertantes del cosmos, sino que los amplifica y los hace aún más significativos. Cada descubrimiento nuevo sobre la Vía Láctea expandida nos recuerda vívidamente cuánto más queda aún por descubrir y comprender. Cuántos secretos cósmicos profundos esperan pacientemente ser revelados por futuras generaciones de exploradores, científicos equipados con instrumentos aún más sofisticados y teorías más comprensivas. Si este viaje extraordinario a través de los descubrimientos más revolucionarios sobre nuestra galaxia expandida te ha inspirado genuinamente a contemplar tu propio lugar en este cosmos vasto, dinámico y misterioso, te invitamos cordialmente a unirte a nuestra comunidad creciente en Explorador del Infinito, donde cada día continuamos explorando sistemáticamente los misterios más profundos del universo que nos rodea y nos contiene, recordando siempre que somos tanto productos inevitables del cosmos como sus únicos observadores conscientes conocidos con certeza. Vivimos privilegiadamente en una época dorada de descubrimiento cósmico,
Una era histórica única en la que la tecnología humana ha alcanzado finalmente la sofisticación necesaria para mapear la arquitectura fundamental de nuestra propia galaxia con precisión verdaderamente extraordinaria. Los descubrimientos revolucionarios de Gaia representan solamente el comienzo prometedor de esta era dorada, la apertura inicial de una ventana completamente nueva hacia aspectos del cosmos que permanecían absolutamente ocultos e inaccesibles para todas las generaciones anteriores de la humanidad. La Vía Láctea expandida que ahora sabemos con certeza que habitamos no es simplemente más grande físicamente que la galaxia que imaginábamos ingenuamente durante décadas. Es fundamentalmente más compleja, más dinámica, más misteriosa y más llena de posibilidades extraordinarias de lo que nuestras teorías más audaces y especulativas habían previsto o anticipado. Y nosotros, una especie que evolucionó mediante selección natural en un planeta pequeño orbitando una estrella completamente promedio, hemos logrado la hazaña intelectual extraordinaria de medir y comprender esta complejidad cósmica monumental. Esa es nuestra verdadera posición genuina en el cosmos. No somos centrales en términos de ubicación espacial o escala física, pero somos absolutamente centrales como observadores conscientes únicamente capaces de contemplar y comprender la vastedad incomprensible que nos rodea completamente. En un universo de escalas verdaderamente incomprensibles para la intuición humana, somos la única forma conocida de incomprensión consciente de sí misma, la única manifestación confirmada de materia organizada capaz de reflexionar sobre su propia existencia contingente y su propio lugar en el cosmos que la generó.